Algo, mientras ponemos el PowerPoint. Hemos terminado el jueves pasado la penúltima materia de la escuela bíblica. El jueves fue la iglesia y la misión. Y vamos a empezar la última, que va hasta el 30 de noviembre, cuyo tema es consejería. Y le quiero contar que vamos a estar hablando de cómo ayudar a las personas en sus conflictos. Cómo ayudar a quitar las piedras que nos impiden crecer. Cómo ayudar cuando se desatan los problemas en el hogar, en la vida, y cuando estamos en un grupo pequeño, o en un grupo afín, o en un discipulado, y en medio de la lección explotó un problema. Y yo no sé con qué herramientas ayudarlo desde la Biblia. Bueno, de eso se va a tratar la materia. Así que nos involucra a todos y los esperamos. Consejería 1, 8:30 horario el jueves, 9 a 10 tenemos la materia, va a haber una parte teórica y una práctica donde vamos a convertirnos en consejeros, vamos a intentar serlo y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Así que están todos invitados y los esperamos. Bien, hoy nos toca nuestra penúltima bienaventuranza. No hemos seguido el orden exacto, hubo algunas alteraciones por cambios, pero hoy nos toca la penúltima, que es bienaventurados los misericordiosos. Y yo quisiera decirles que todo lo que cantamos y todo lo que escuchamos nos llevó como por un embudo al concepto de la misericordia de Dios en mí. Y es maravilloso ver cómo el Señor separa y habla de un círculo virtuoso de la misericordia. Y quiero hablarles en esta noche del círculo virtuoso de la misericordia, porque dijo Jesús en Mateo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y lo que Jesús está queriendo decir es: ¿querés una vida feliz? Hay 8 condiciones que están en las bienaventuranzas. Que no te la da el dinero, que no te la dan las posesiones, que no te la da la fama, pero te la da una profunda unión con Dios que transforma tu vida con valores revolucionarios. Hemos puesto en esta serie de las bienaventuranzas valores que transforman la vida. Valores que no cotizan en bolsa. Y son valores que nos hacen dichosos, porque la palabra bienaventurado es dichoso, 2 veces feliz, el que logra vivir estas cosas. Y hablo de un círculo virtuoso porque aquí habla de que el que da misericordia, recibe misericordia. Es un círculo virtuoso porque recibimos la misericordia de Dios, transforma nuestro interior, nos motoriza a ser misericordiosos a los otros. Y por tomar esa actitud no egoísta, sino misericordiosa a lo otro, la promesa es: recibimos misericordia. Así que el círculo es: recibo la misericordia de Dios, la doy a las personas, recibo misericordia de Dios y de las personas. Vuelvo a recibir la misericordia de Dios, soy misericordioso a las personas, recibo la misericordia de Dios y recibo la misericordia de las personas. Un círculo virtuoso. Yo no me lo quiero perder. Vamos a ver el cómo se vive bienaventurados los misericordiosos. Vamos a tener cortitas lecturas de la Biblia. Abran sus Biblias, acompáñenme. Veo algunos en penumbras, espero que puedan ver bien. Vamos a tener 3 lecturas cortitas. La primera en Lucas capítulo 15. Evangelio según San Lucas capítulo 15. Aquí vamos a ver el primer secreto del círculo virtuoso de la misericordia. Lucas capítulo 15, versículo 20. Dice la Biblia así: y levantándose, vino a su padre. Y cuando estaba aún lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia. Y se echó sobre su cuello y le besó. Vaya para atrás unas páginas a Lucas capítulo 10. Va a encontrar la misma frase que en Lucas 15 para ir viendo este círculo virtuoso de misericordia. 33. San Lucas 10, 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, la misma frase, fue motorizado, movido a misericordia. Un último versículo en Efesios capítulo 2, son nuestros 3 versículos donde vamos a ver los 3 secretos, los 3 cómo de este círculo virtuoso de misericordia. Efesios capítulo 2, versículo 4. Por favor, acompáñenme a leerlo todos juntos en voz alta. Efesios 2:4. ¿Vamos? Dice así:
Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estar aquí en esta tarde, y concédenos por tu Espíritu tomar estas verdades, aplicarlas al corazón y salir de este lugar con la firme convicción de la bendición de la misericordia recibida y entregada. Ayúdanos, bendice cada uno de los oyentes aquí y de los niños en la escuela bíblica con cada maestro. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver un poquitito. Lo que ustedes tienen ahí es el mar de Galilea y todas las localidades en donde Jesús estuvo trabajando en la provincia de Galilea. Quiero decirles que la provincia de Galilea fue sin duda el escenario donde Jesús más desarrolló su ministerio. No solo haciendo milagros, sino que enseñando. Esto es una vista aérea de Galilea. Las localidades que ustedes ven ahí, Caná, Magdalá, Betsaida, Capernaum y Corazín, son todos lugares donde Jesucristo estuvo, sanó y enseñó. El monte de las bienaventuranzas que venimos estudiando está un poquito a la izquierda de Capernaum, mirándolo correctamente es al noroeste. Si ustedes van a Israel, le van a vender que hay un monte de las bienaventuranzas, pero lo cierto es que específicamente no se puede determinar cuál fue exactamente el monte, pero sí la región. Así que cuando uno mira la pintura de las bienaventuranzas, yo le he puesto allí una pintura de 5 colores. En primer lugar, porque cuando Jesús, dice Mateo, que no hemos leído, pero que venimos leyendo todos los domingos, que Jesús subió al monte y cuando vino la multitud se sentó y el Señor empezó a enseñar. Y ahí vienen las bienaventuranzas. Quien estaba allí enseñando era el mismo Hijo de Dios, el príncipe de los predicadores. Lo que la gente estaba escuchando allí eran las palabras de aquel que antes, en los capítulos anteriores, había hecho tremendos milagros en Galilea. Por lo cual la multitud viene a escuchar al Señor, no con escepticismo, sino confiando que era el Mesías. Luego todo el propósito de Dios se va moviendo y cuando Jesucristo va a la cruz para completar su propósito de salvación, esas mismas multitudes desaparecieron, mostrando lo volátil que es las personas. Pero aquí, en este contexto, la gente vino a escuchar a aquel que hacía milagros. En la pintura encontramos un escenario que es un lugar elevado, un monte, donde un poquito abajo de la cumbre había una quebrada y había una explanada donde miles de personas se podían sentar. Así que aunque no había amplificador, ni había un parlante, el escenario natural daba para que Jesús enseñe a las multitudes. Yo creo que el Señor tenía una voz clara y firme. No lo dice la Biblia, es una convicción, porque en cada escenario natural donde Él estaba, las multitudes le escuchaban. En la pintura aparece un auditorio. En ese auditorio no eran todos seguidores favorables de Jesús. De hecho, cuando Él da el sermón del monte, en algún momento las preguntas vienen de parte de los escribas y los fariseos, que eran judíos que buscaban prenderle, que querían saber de dónde para ellos loco, hablaba de que era el Hijo de Dios y el Mesías, pero también había una multitud de personas impactadas y sobre todo sus discípulos, que son contrastados con un mensaje contracultural, totalmente fuera de contexto a lo que era el escenario y la filosofía de pensamiento de aquel tiempo. También había un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje de Jesús? Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que fue dicho ojo por ojo, la ley de la retribución. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y de pronto Jesús viene con un mensaje que es una contracultura a todo lo que ellos habían podido escuchar. Algunos de nosotros creemos que los judíos en los tiempos de Jesús podían leer todos la ley. Miren, la verdad, muy pocos podían leer la ley. No tenían acceso en sus casas a la ley. Para escuchar la ley tenían que ir a la sinagoga. La mayoría de la gente que escuchó a Jesús, lo que podían decir del ojo por ojo era porque lo habían escuchado, no porque lo habían podido leer. Así que cuando Jesús comienza a hablarles de estas cosas, ellos empiezan a sentir que hay un discurso diferente a los que todos los religiosos y la gente pensaba en aquel momento. Ahora era un discurso humanamente imposible de cumplir. Amen a los enemigos. Si te dan una cachetada, poné la otra mejilla.
Si te obliga un romano a caminar una milla con la bronca que te da eso, por tu propia voluntad camina una segunda milla. Señor, ¿cómo se vive esto? Porque yo no estoy dispuesto a hacerlo. Y este mensaje choca en una contracultura tremenda. ¿Y qué tenemos allí? Un contraste. Miren, cuando uno estudia las bienaventuranzas, el contraste lo tenemos también en esta Argentina del siglo XXI. ¿Sabe que cuando Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3 de la segunda carta, él dice que en el tiempo final vendrán hombres, escuche, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios? Me parece que están hablando de nuestros dirigentes, me parece que están hablando de la manera de pensar de la mayoría de nosotros. Vivimos en una cultura donde hablar de misericordia al otro, podemos hablar un poquito de solidaridad, ser solidarios, las publicidades, pero misericordiosos. No, primero yo, segundo yo y último yo. Y por eso tenemos los problemas que tenemos en casa. Y por eso tenemos los conflictos que tenemos con nuestros hijos. Y por eso nos cuesta tanto obedecer al Señor. Viene Cristo y en una contracultura, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Saben, la palabra misericordia viene de una palabra latín compuesta, misere y cardio. Misere es miseria y cardio es corazón. Lo que significa misericordia es un corazón que se vuelca ante la miseria humana. Dios es el ejemplo supremo en misericordia. Por eso la Escritura que Dios dice que Dios es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó. La riqueza de misericordia del Señor es tan grande que el salmista en el Salmo 136 tiene 26 versículos y 26 veces dice, porque para siempre. Miren, cuando uno se para frente a un atributo comunicable de Dios, como la misericordia, ¿qué significa comunicable? Que por el Espíritu Santo también puede ser en nosotros. Hay algunos atributos de Dios que no. Por ejemplo, Dios es eterno, yo no puedo ser eterno. No vamos a morir, no hay vuelta. Pero sí la misericordia. La misericordia es un atributo comunicable, así que cuando Cristo viene en nuestra vida, perdona nuestros pecados, el Espíritu Santo viene en nosotros, hay una fuerza sobrenatural, contracultural, que nos permite ser misericordiosos, aunque naturalmente no podemos serlo. Así que cuando uno mira todas estas cosas y ve a Jesús parado y hablando de misericordia, yo veo aquí 3 secretos bien sencillos. El primero, el motor de la misericordia, que es Dios. Lo hemos leído en Lucas 15, 20 y ahora vamos a hacer una referencia práctica con un videíto. En segundo lugar, la misión de la misericordia, que es el prójimo. Lo hemos visto en Lucas 10, leímos un solo versículo, pero ahí es la parábola del buen samaritano. Como en el primer caso leímos la parábola del hijo pródigo. En ambos casos Jesús trae una reflexión. Aquí en la misión es un fariseo que le pregunta al Señor, ¿quién es mi prójimo? Y cuando Jesús se lo demuestra le dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Ve y haz tú lo mismo. Así que hay una misión de parte de todos nosotros. Y finalmente hay una muestra de misericordia que está en Efesios capítulo 2, versículo 4. Vamos a ver un videíto rápidamente, que es la parábola del hijo pródigo, pero actualizada. Y nos vamos a ver identificado en este video. Dale. Separando despacio de todos y nadie tu presencia extrañó y te dolió y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver y fuiste presa fácil de enemigos que pronto te engañaron y caíste en su red y ahora con tu cabeza y con hombros caídos añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te
Tantos días luchando en tu mente, no sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa y tu llegada espera, ya no tardes más. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa. Vuelve a casa Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se Es un poquito la historia de todos nosotros, ¿verdad? Somos todos un poquito como ese muchacho. Cuando Jesús enseñó esta parábola junto con dos parábolas más, la moneda perdida, ¿recuerdan? El hijo pródigo y la oveja perdida. Los fariseos y los escribas de la ley estaban tratando de preguntarle por cuestiones religiosas y no entendían nada de lo que Jesús hablaba. Cuando él relata la parábola del hijo pródigo, siempre hemos puesto el acento en el hijo que vuelve. Pero ¿saben la verdad? El acento no está en el hijo que vuelve. El acento está en el padre que corre. Está en el padre que corre. El video que hemos visto es un video de cómo sería la historia hoy. Pero aquel padre, dice la Escritura, que fue
movido y corrió a buscar a su hijo. Y este es el primer punto a entender en esta noche. Lo que ese papá hizo es lo que Dios hizo con nosotros. Armamos la vida sin Él, le fallamos con pecados, hacemos de nuestra vida cosas que desagradan a Dios, decidimos vivir independiente de Él, manejar nuestra vida y ponerle un freno a Dios. Y cuando comemos la miseria del fracaso, y me incluyo en el grupo, estoy hablando en primera persona en plural, comemos el polvo del fracaso, necesitamos verlo a Dios correr hacia nosotros. Y es allí donde yo puedo ver que hay un motor misericordioso de Dios a mi propia miseria. Si yo no puedo ver esto en esta noche, nunca, jamás voy a tener compasión por el que sufre. Nunca. La visión correcta de la compasión de Dios en mí motoriza milagrosamente por el poder del Espíritu Santo ser misericordioso a otro. Por eso Pedro dice que el que olvida la purificación de sus antiguos pecados tiene la vista corta. Es decir, si no puedo recordar de dónde salí, si no puedo pensar la historia de mi vida, si quiero borrar todo atrás, sé que Cristo perdonó mis pecados, sé que ya no hay culpa, pero recordá que Dios corrió a buscarte. Esta es una noche para que más de uno de nosotros miramos la obra de Dios, porque la carrera de Dios Padre llegó al Monte Calvario, donde estaba una cruz, donde Él crucificó a su propio Hijo por amor de nosotros. Vaya si la muestra más grande de misericordia, de amor, de gracia, fue el Calvario, donde entregó lo que más amaba por misericordia de mí. El corazón de Dios fue entregado en el mismo Calvario por mi propia miseria. Claro, cuando uno no está bien con el Señor, cuando el ruido de este mundo, los problemas, el materialismo y tantas cosas nos quitan la visión de Dios, automáticamente volvemos como los fariseos y los escribas a hablarle de la ley de la retribución. Si Dios quiere que yo haga algo, Dios me tiene que dar esto. Si Dios quiere que yo sirva al Señor, Él me tiene que arreglar aquello. Si Dios quiere que yo perdone, que la persona se humille. Y ¿saben? El camino es totalmente diferente. Es mirar la inmensa misericordia de Dios para poder empezar en este círculo virtuoso a ser misericordioso a los otros. Miren un poquito. Un padre movido a misericordia. ¿Qué fue lo primero que vemos aquí en esta parábola del hijo pródigo? Que Dios nos encuentra a pesar de nuestros errores y pecados. Dice Nehemías capítulo 9, versículo 19, por tus muchas misericordias, Señor, no nos abandonaste. Saben que cuando Nehemías dice eso, está mirando en la historia del pueblo de Israel, en haber olvidado a Dios, y dice, Señor, a pesar de los terribles pecados que hiciste, no nos abandonaste. Y no me abandonaste por tus muchas misericordias. ¿Sabe? La carrera de Dios hacia nosotros por su misericordia, además nos recibe a pesar del pasado. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador de la iglesia, pero dice, a pesar de mi pasado, fui recibido a misericordia. Imagínense la idea. Es el muchacho volviendo, se fue con un auto nuevo, lleno de dinero, lleno de orgullo, no le atendía el teléfono al padre, estamos hablando de esta contemporización del hijo pródigo, y mire cómo vuelve. Vuelve sucio, golpeado, hambriento, maloliente, pobre, arruinado, quebrado, humillado. ¿Y qué hace el padre? Corre. ¿Sabe por qué corre el padre? Y lo recibe. Porque ahora me meto en la historia correcta, la que contó Jesús. Dice que cuando ve al hijo, el padre corre. Y corre porque había una costumbre hebraica, que cuando un hijo se iba de la casa, la idea es a los gentiles, era la idea que él rompía todos los lazos. Entonces había una ceremonia entre los judíos. ¿Cómo era la ceremonia? Cuando el que se fue vuelve, tomaban una vasija y la rompían delante de él. Y los pedazos que caían era un mensaje para decirle, rompiste todas las relaciones, está rota toda ligadura, está rota toda conexión. Está roto todo lazo filial. No perteneces más a la familia. Sos como uno de los jornaleros. Como iba a ocurrir esto, el padre se apura para que no ocurra. Y lo recibe y lo abraza. Es lo que Dios ha hecho conmigo. Nos ha recibido a pesar de los errores de la vida. Esa es la misericordia de Dios. Es el motor que nos mueve a salir del egoísmo. El padre que corre nos consuela a pesar de nuestras rebeldías. Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda
consolación y está hablando de las aflicciones de la vida y está hablando de las pruebas de la vida. Y dígame la verdad, cuando golpea la enfermedad, que no la entiendo, cuando llega la pérdida, que no acepto, cuando viene la prueba que me golpea, la reacción más práctica nuestra, ¿cuál es? Nos rebelamos o no nos rebelamos. Es todo un proceso, ¿no? Primero nos rebelamos, no aceptamos, después asimilamos, después entendemos y después pedimos ayuda a Dios. Y ahí aparece el Dios que nos consuela en todas nuestras aflicciones, porque es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Cuando el Padre viene corriendo al Hijo, vemos un Padre que nos sostiene a pesar de nuestras rebeldías. Allí no se cayó, no pude cambiar, es a pesar de las debilidades. Si no se repite la frase. Dice Salmo 94, 18, cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Dios, me sustentaba. Dios, el motor de la misericordia. ¿Saben qué tenemos que hacer en esta noche? Volver a sentir la misericordia de Dios en nosotros. ¿Sabe qué tenemos que hacer en esta noche? Traer todos nuestros egoísmos, nuestras broncas, nuestra lejanía y ver a Dios correr a nuestra miseria en la cruz. ¿Por qué Jesús instituyó la mesa del Señor? Para memoria de su misericordia y de su gracia. Porque si hoy puedes ver la misericordia de Dios en tu vida, el Espíritu Santo de Dios va a obrar sobrenaturalmente en tu vida para que se active ese círculo virtuoso, que comienza en la misericordia de un padre que corre, pero que tiene un segundo peldaño y que tiene que ver con una misión, la misericordia hacia el prójimo. Y aquí entramos en la otra parábola, la del buen samaritano, que solo leímos un versículo. Allí viene un escriba y le pregunta al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo comienza a hablar con él y dice, ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, como resumiendo toda la ley. Y inmediatamente después, él empieza a relatar ante la pregunta de este judío. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién es mi prójimo? Y esa pregunta hay que hacerla en esta noche. Si yo voy a ser un misericordioso, tengo que poder identificar al prójimo, porque el problema de este judío, no sabían quién era el prójimo. Estaban llenos de diferencias raciales. Los samaritanos no eran su prójimo, por eso Jesús le habló de samaritano. Los publicanos y pecadores no eran su prójimo, por lo tanto no se metían a comer con ellos. Y cuando Jesucristo comía, dice, ¿quién es este que con publicanos y pecadores come? Jesús vino a hacer docencia en la comunidad judía para explicarles quién era el prójimo. Vean al maestro recibir a la mujer adúltera. Vean sentarse a recibir a los niños que estaban molestando para ellos. Vean al maestro acercarse al estanque de Betesda en Juan capítulo 5 en una multitud de enfermos para traerle la sanidad. Es un Jesús que se acerca a la misericordia e identifica al prójimo. Hay que hacerse la pregunta en esta noche. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, quiero decirles que en Lucas capítulo 6, versículo 36, dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre Celestial es misericordioso. Cuando usted encuentra en la Biblia el imperativo de sed, no es una invitación, es un mandamiento. Por ejemplo, con santidad es exactamente igual. Dice Pablo a los tesalonicenses que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y Pedro dice, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque el que os llamó es santo. Resumen, ¿por qué Dios me da mandamientos? Porque la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Porque los mandamientos de Dios son sanitarios para la vida. Cuando en la Biblia usted encuentra un mandamiento, tiene que resaltarlo, pasarle lápiz y empezar a pensar si lo está cumpliendo o no. Si no lo estamos cumpliendo, empiece a buscar en todos los fracasos de su vida y se va a dar cuenta que hay mandamientos que no hemos cumplido. Pero cuando lo cumplimos, la bendición de Dios está asegurada, porque la obediencia trae bendición. Aquí dice Lucas, sean misericordiosos, enfóquense al prójimo, porque esa es la verdadera vida cristiana. A ver, mis queridos, si yo vengo solamente a la iglesia para recibir, a ver, mis amados, si solo vengo a la iglesia para que la gente me dé lo que yo necesito, a ver, mis queridos hermanos, si yo vengo a la iglesia solamente con los brazos abiertos para recibir, pero no para dar, no entendí lo que es la vida cristiana. Y cuando uno no entiende este principio, se convierte en un religioso. El religioso estaba para que se cumplan los preceptos de la ley, pero no podían identificar al prójimo. Y aquí aparece la misión.
la segunda etapa de ese círculo virtuoso. ¿Cuál es? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Los que ejercitan, los que son movilizados, los que se compadecen de la miseria. Y entonces yo choco con una realidad. La verdad, esta semana no fui misericordioso con nadie. La verdad, esta semana me miré el ombligo toda la semana. La verdad, esta semana no movilizó. Y entonces hay que empezar a hurgar si tenemos tanto de nuestro yo y de nuestro orgullo que no nos permite ver el Dios que me dice, sean misericordiosos, no se pierdan la bendición. Y entonces vamos sin escalas. ¿A dónde tenemos que ser misericordiosos? Vuelvo a la vasija que se rompe. Vuelve a las relaciones que se rompen. ¿Saben cuál es el primer lugar donde hay que ser misericordioso? En casa. Señores padres, con un hijo que se equivoca hay que ser misericordioso, como nuestro Padre Celestial lo fue con nosotros. Con una hija que se equivoca, porque no se olvide que también fuimos jóvenes y nos equivocamos nosotros también. Con un esposo que se equivoca y que necesita perdón como Cristo nos perdonó a nosotros. Con una esposa que se equivoca. Necesitamos ser misericordiosos como Dios fue con nosotros. Sean misericordiosos en casa. Yo pienso, ¿qué pensaba la familia de Simón el fariseo cuando Jesús se detiene a la mujer que irrumpe en la casa y ellos solo murmuraron, si supiera quién es esta mujer, si supiera? No podían ser movidos porque no la identificaban como el prójimo. ¿Qué cosa, no? ¿Por qué un samaritano y no un judío? Una buena pregunta, ¿no? Porque el auditorio que escuchaba la parábola del buen samaritano eran judíos. Y Jesús hace que pasa el levita, que pasa el sacerdote y no identificaron al samaritano, porque judíos y samaritanos, Juan capítulo 4, no se trataban entre sí. Ahora, ¿por qué no pone otro personaje? Si la parábola era una historia, ¿por qué no habló de otro judío? Porque le está poniendo un samaritano, el cual ellos no identificaban. Vaya, increíble. El que ellos no identificaban como prójimo es el que tiene misericordia por un judío. El que ellos despreciaban es el misericordioso. La falta de identificación, ¿quién es mi prójimo? El que tengo al lado. Necesitaremos tomar una decisión con el poder del Espíritu Santo y el quebrantamiento que hace la palabra de volver a practicar misericordia en el seno de nuestro hogar. Menos críticas, menos juicios, menos palabras hirientes, menos agresiones y más misericordia, porque cuando el profeta Samuel fue y confrontó a un orgulloso como Saúl, le dijo, mejor es misericordia que sacrificio. Todo lo que hagas en la obra de Dios no vale nada si no sos misericordioso en tu casa. A veces la misericordia significa dar el primer paso para perdonar, dar el primer paso para orar por todos los que están lejos. Se los conté. Oramos los martes y los jueves por todos nuestros sobrinos e hijos de pastores e hijos de algunos de ustedes. Están en nuestra lista de oración y oramos por ellos para que Dios tenga misericordia y vuelven al Señor. ¿Se acuerda de la canción? Vuelve a casa hoy, vuelve a casa hoy. Ahora, ¿usted cree que su hijo va a volver si no ve misericordia en su corazón? ¿Por qué volvió ese hijo? Porque en el fondo conocía el carácter de su padre. Y él venía para que se rompa la vasija y ser uno de los jornaleros, pero el Padre le mostró que conocía la misericordia de Dios. Necesitamos ser misericordiosos en la familia de la fe. Yo le voy a ser sincero, a mí me parece que somos muy rápidos, estoy hablando en primera persona del plural otra vez, somos muy rápidos para juzgar a otros hermanos y corcoveamos mucho cuando ese juicio viene para nosotros. ¿Cómo actuamos cuando un hermano cae? ¿Sabe cómo hay que actuar? Con misericordia. La misericordia nunca es cubrir el pecado, porque cuando uno cubre el pecado no permite la restauración, porque la puerta de restauración de alguien que cae, ¿saben cuál es? El arrepentimiento, porque cuando hay arrepentimiento viene el perdón y cuando hay el perdón hay restauración. Ahora, si yo cubro y creo que misericordia es cubrir, acá no pasó nada, la persona nunca se restaura y sus errores se repiten una y otra vez. Ahora, una cosa es abrazar con amor y con firmeza y mostrar y confrontar para ayudar, y otra cosa es caer con un juicio terrible. Por eso Pablo escribe en los Gálatas capítulo 6 diciendo, vosotros que sois espirituales. ¿Qué es ser espirituales? Que viven por el Espíritu. Restauren a los que se caen con espíritu de mansedumbre y agrega, considerándote a ti mismo, como diciendo, vos podés ser el próximo, ¿eh? A ese que está juzgando, a la vuelta de la vida vos podés estar caído y necesitas que te ayuden. Así que cuando vienen nuestros extraviados, nuestros amados hermanos, que hace mucho que no le vemos, abrácelo.
Cuando lo cruza por la calle, salúdelo. Cuando tiene su dato en su celular, mándele un texto, mándele un WhatsApp. Muévase en misericordia como Dios se movió en usted. ¿Dónde más tenemos que mostrar misericordia? Con la gente que se pierde. La pasión por las almas se enciende en el corazón de una persona cuando sabe que el destino final de los impíos, de los que están sin Cristo, es las llamas del infierno. Y como Dios tuvo misericordia para salvarme a mí, no quiero que nadie se pierda. Por la misericordia que Dios tiene sobre ellos, yo no puedo concebir que se pierdan. Así que cada oportunidad que tengo en mi trabajo, en mis contactos personales, si no se me abre una puerta, oro. Trato de pensar, de compartir el evangelio, circunstancias que se dan. La persona se puede encontrar con Cristo en cualquier lado. Necesito ser movido a misericordia frente a la gente que se pierde, porque es el tiempo final. Porque todo se arma para un gobierno mundial. Porque el que ha de venir vendrá, solo un poquito falta. Y nosotros somos los únicos que podemos compartirles el mensaje de amor de Dios. Termino, un motor de misericordia, mi Padre Celestial. Número 2, una misión. ¿Quién es mi prójimo? Número 3, una muestra tremenda de misericordia, Cristo. Y aquí está la palabra, Romanos 5:8. Mas Dios muestra. Claro, la expresión suprema de la salvación y de la misericordia de Dios fue la cruz del Calvario. Saben, el monte Calvario es muy particular. Uno lo mira, se corre, lo vuelve a mirar y es una calavera. Es una calavera. Gira 400 metros y está la tumba. Apenas 1,5 kilómetros, un poquito más, el Monte de los Olivos, donde, quizá menos, donde el Señor se fue al cielo y va a volver. Todo en un escenario tan pequeño. Pero uno queda conmovido de saber de que ahí fue el lugar donde la misericordia de Dios se derramó sin escalas. Dios, que es rico en misericordia, entregó a su Hijo por mis pecados. No hay una muestra de misericordia mayor que esta. Dios viniendo a salvarnos. Por eso, para que este círculo virtuoso pueda funcionar, algunos de los que estamos aquí necesitamos ir al lugar donde la misericordia de Dios fue derramada sin ningún tipo de restricción, la cruz. Allí donde Dios cargó el pecado de todos nosotros en la vida y las espaldas del Maestro. Allí donde el Señor Jesucristo fue a sufrir clavo por clavo, golpe por golpe, pecado por pecado, por amor de cada uno de nosotros. Mas Dios muestra su amor para conmigo. Cristo murió por mí. Cristo resucitó y Él tiene poder en esta noche para mostrar su misericordia, para perdonar todos tus pecados en esta noche, para limpiarte de todas las cargas y las culpas de la vida, para entrar con su presencia en tu corazón y darte una nueva vida si en esta noche te encontrás con Él. Porque Dios es un Padre de misericordia, que la primer misericordia que quiere hacer en tu vida es salvarte, es entrar en tu corazón. Y tú me dirás, ¿y cómo puedo empezar a vivir ese círculo virtuoso de misericordia? Con la primera decisión, aceptar la misericordia de Dios. El amor de Dios, mirando mi miseria, se debería ir, pero se detiene, pone su mano sobre mí, me dice que me ama y está esperando que yo pueda abrir las puertas de mi corazón y pedirle perdón por todos mis pecados. Por eso quiero terminar con 2 llamados en esta noche. El primero, aquellos que se sintieron identificados con ese video y que necesitan en esta noche escuchar de parte de Dios la frase: vuelve a casa hoy. ¿Estás lejos del Señor? Vuelve a casa hoy. Tenés aquí una carga, un pecado oculto, una traba, un resentimiento, una amargura. Vuelve a casa hoy. Te has enfriado espíritu. Vuelve a casa hoy. Allí está la misericordia de un Dios que te recibe, te ama, te espera, te consuela, te perdona y te da una nueva oportunidad. Es que estoy metido hasta acá en el pecado. Vuelve a casa hoy. Porque si nuestros pecados fueren oscuros, el Señor los puede hacer limpios. Y podemos decir como David en el Salmo 51, Señor, lávame y seré más blanco que la nieve. Vuelve a casa hoy. El Padre te está llamando. Pero tal vez haya alguien que en esta noche por primera vez tiene que abrir su corazón a Jesús, contemplando la misericordia de Dios en la cruz por cada uno de nosotros. Y sienten esta noche el llamado de Dios a venir a recibirle como Salvador. Así que vamos a orar, vamos a inclinar la cabeza.
Y vamos a tener un momento de encuentro con Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Allí donde estás, quiero invitarte a que tengas un encuentro con Dios. Los que están lejos, decile al Señor: vuelvo, perdóname. Trae a los pies del Señor todas las amarguras de tu vida. Vuelve a casa hoy. Vuelve, que Dios te está esperando. Pero si aquí hay un amigo, una amiga que nunca le ha pedido perdón por sus pecados al Señor, esta es la primera oración que tiene que hacer para recibir la salvación y la misericordia de Dios. Así que yo te voy a ayudar ahí donde estás. Mas Dios muestra su amor para contigo, para conmigo, en que aunque somos pecadores, Cristo vino a salvarnos. Y hoy podés recibirla en tu corazón con esta oración de fe. Ora conmigo en esta noche. Decile al Señor así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ora conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por tu misericordia. Señor, reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Señor, entra en mi corazón. Señor, sálvame. Dile así: Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa, y tu llegada espera, ya no tardes más. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Él, porque Dios es un Padre de misericordia, que la primer misericordia que quiere hacer en tu vida es salvarte, es entrar en tu corazón. Y tú me dirás: ¿y cómo puedo empezar a vivir ese círculo virtuoso de misericordia? Con la primera decisión: aceptar la misericordia de Dios. El amor de Dios, mirando mi miseria, se debería ir, pero se detiene, pone su mano sobre mí, me dice que me ama y está esperando que yo pueda abrir las puertas de mi corazón y pedirle perdón por todos mis pecados. Por eso quiero terminar con dos llamados en esta noche. El primero, a aquellos que se sintieron identificados con ese video y que necesitan en esta noche escuchar de parte de Dios la frase: vuelve a casa hoy. ¿Estás lejos del Señor? Vuelve a casa hoy. Tenés aquí una carga, un pecado oculto, una traba, un resentimiento, una amargura. Vuelve a casa hoy. Te has enfriado espíritu. Vuelve a casa hoy. Allí está la misericordia de un Dios que te recibe, te ama, te espera, te consuela, te perdona y te da una nueva oportunidad. Es que estoy metido hasta acá en el pecado. Vuelve a casa hoy. Porque si nuestros pecados fueren oscuros, el Señor los puede hacer limpios. Y podemos decir como David en el Salmo 51: Señor, lávame y seré más blanco que la nieve. Vuelve a casa hoy. El Padre te está llamando. Pero tal vez haya alguien que en esta noche por primera vez tiene que abrir su corazón a Jesús, contemplando la misericordia de Dios en la cruz por cada uno de nosotros. Y sienten esta noche el llamado de Dios a venir a recibirle como Salvador. Así que vamos a orar, vamos a inclinar la cabeza y vamos a tener un momento de encuentro con Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Allí donde estás, quiero invitarte a que tengas un encuentro con Dios. Los que están lejos, decile al Señor: vuelvo,
perdóname. Trae a los pies del Señor todas las amarguras de tu vida. Vuelve a casa hoy. Vuelve, que Dios te está esperando. Pero si aquí hay un amigo, una amiga que nunca le ha pedido perdón por sus pecados al Señor, esta es la primera oración que tiene que hacer para recibir la salvación y la misericordia de Dios. Así que yo te voy a ayudar ahí donde estás. Mas Dios muestra su amor para contigo, para conmigo, en que aunque somos pecadores, Cristo vino a salvarnos. Y hoy podés recibirla en tu corazón con esta oración de fe. Ora conmigo en esta noche. Decile al Señor así: Padre nuestro que estás en los cielos. Dos llamados en esta noche. El primero, aquellos que se sintieron identificados con ese video y que necesitan en esta noche escuchar de parte de Dios la frase: vuelve a casa hoy. ¿Estás lejos del Señor? Vuelve a casa hoy. Tenés aquí una carga, un pecado oculto, una traba, un resentimiento, una amargura. ¡Vuelve a casa hoy! Te has enfriado espíritu. ¡Vuelve a casa hoy! Allí está la misericordia de un Dios que te recibe, te ama, te espera, te consuela, te perdona y te da una nueva oportunidad. Es que estoy metido hasta acá en el pecado. ¡Vuelve a casa hoy! Porque si nuestros pecados fueren oscuros, el Señor los puede hacer limpios. Y podemos decir como David en el Salmo 51, Señor, lávame y seré más blanco que la nieve. Vuelve a casa hoy, el Padre te está llamando. Pero tal vez haya alguien que en esta noche por primera vez tiene que abrir su corazón a Jesús, contemplando la misericordia de Dios en la cruz por cada uno de nosotros. Y sienten esta noche el llamado de Dios a venir a recibirle como Salvador. Así que vamos a orar, vamos a inclinar la cabeza y vamos a tener un momento de encuentro con Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Allí donde estás, quiero invitarte a que tengas un encuentro con Dios. Los que están lejos, decile al Señor: vuelvo, perdóname. Trae a los pies del Señor todas las amarguras de tu vida. Vuelve a casa hoy. Vuelve, que Dios te está esperando. Pero si aquí hay un amigo, una amiga que nunca le ha pedido perdón por sus pecados al Señor, esta es la primera oración que tiene que hacer para recibir la salvación y la misericordia de Dios. Así que yo te voy a ayudar ahí donde estás. Mas Dios muestra su amor para contigo, para conmigo, en que aunque somos pecadores, Cristo vino a salvarnos. Y hoy podés recibirla en tu corazón con esta oración de fe. Ora conmigo en esta noche. Decile al Señor así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ora conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por tu misericordia. Señor, reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Señor, entra en mi corazón. Señor, sálvame. Dile así: Señor, sálvame. Te lo pido. Porque la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Porque los mandamientos de Dios son sanitarios para la vida. Cuando en la Biblia usted encuentra un mandamiento, tiene que resaltarlo, pasarle lápiz y empezar a pensar si lo está cumpliendo o no. Si no lo estamos cumpliendo, empiece a buscar en todos los fracasos de su vida y se va a dar cuenta que hay mandamientos que no hemos cumplido. Pero cuando lo cumplimos, la bendición de Dios está asegurada porque la obediencia trae bendición. Aquí dice Lucas: sean misericordiosos. Enfóquense al prójimo, porque esa es la verdadera vida cristiana. A ver, mis queridos, si yo vengo solamente a la iglesia para recibir, a ver, mis amados, si solo vengo a la iglesia para que la gente me dé lo que yo necesito, a ver, mis queridos hermanos, si yo vengo a la iglesia solamente con los brazos abiertos para recibir, pero no para dar, no entendí lo que es la vida cristiana. Y cuando uno no entiende este principio, se convierte en un religioso. El religioso estaba para que se cumplan los preceptos de la ley, pero no podían identificar al prójimo. Y aquí aparece la misión.
la segunda etapa de ese círculo virtuoso. ¿Cuál es? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Los que ejercitan, los que son movilizados, los que se compadecen de la miseria. Y entonces yo choco con una realidad. La verdad, esta semana no fui misericordioso con nadie. La verdad, esta semana me miré el ombligo toda la semana. La verdad, esta semana no movilizó, y entonces hay que empezar a hurgar si tenemos tanto de nuestro yo y de nuestro orgullo que no nos permite ver el Dios que me dice: sean misericordiosos, no se pierdan la bendición. Y entonces vamos sin escalas. ¿A dónde tenemos que ser misericordiosos? Vuelvo a la vasija que se rompe. Vuelve a las relaciones que se rompen. ¿Saben cuál es el primer lugar donde hay que ser misericordioso? En casa. Señores padres, con un hijo que se equivoca hay que ser misericordioso, como nuestro Padre Celestial lo fue con nosotros. Con una hija que se equivoca, porque no se olvide que también fuimos jóvenes y nos equivocamos nosotros también. Con un esposo que se equivoca y que necesita perdón como Cristo nos perdona a nosotros. Con una esposa que se equivoca. Necesitamos ser misericordiosos como Dios fue con nosotros. Sean misericordiosos en casa. Yo pienso qué pensaba la familia de Simón el fariseo cuando Jesús se detiene a la mujer que irrumpe en la casa y ellos solo murmuraron: si supiera quién es esta mujer, si supiera. No podían ser movidos porque no la identificaban como el prójimo. ¿Qué cosa, no? ¿Por qué un samaritano y no un judío? Una buena pregunta, ¿no? Porque el auditorio que escuchaba la parábola del buen samaritano eran judíos. Y Jesús hace que pasa el levita, que pasa el sacerdote, y no identificaron al samaritano, porque judíos y samaritanos, Juan capítulo 4, no se trataban entre sí. No es dichoso, 2 veces feliz, el que logra vivir estas cosas. Y hablo de un círculo virtuoso porque aquí habla de que el que da misericordia, recibe misericordia. Es un círculo virtuoso porque recibimos la misericordia de Dios, transforma nuestro interior, nos motoriza a ser misericordiosos a los otros, y por tomar esa actitud no egoísta, sino misericordiosa a lo otro, la promesa es: recibimos misericordia. Así que el círculo es: recibo la misericordia de Dios, la doy a las personas, recibo misericordia de Dios y de las personas, vuelvo a recibir la misericordia de Dios, soy misericordioso a las personas, recibo la misericordia de Dios y recibo la misericordia de las personas. Un círculo virtuoso. Yo no me lo quiero perder. Vamos a ver el cómo se vive bienaventurados los misericordiosos. Vamos a tener cortitas lecturas de la Biblia. Abran sus Biblias, acompáñenme. Veo algunos en penumbras, espero que puedan ver bien. Vamos a tener 3 lecturas cortitas. La primera en Lucas capítulo 15. Evangelio según San Lucas capítulo 15. Aquí vamos a ver el primer secreto del círculo virtuoso de la misericordia. Lucas capítulo 15, versículo 20. Dice la Biblia así: y levantándose vino a su padre, y cuando estaba aún lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia, y se echó sobre su cuello y le besó. Vaya para atrás unas páginas a Lucas capítulo 10. Va a encontrar la misma frase que en Lucas 15 para ir viendo este círculo virtuoso de misericordia. 33. San Lucas 10, 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, la misma frase, fue motorizado, movido a misericordia. Un último versículo en Efesios capítulo 2, son nuestros 3 versículos donde vamos a ver los 3 secretos, los 3 cómo de este círculo virtuoso de misericordia. Efesios capítulo 2, versículo 4. Por favor, acompáñenme a leerlo todos juntos en voz alta. Efesios 2:4. ¿Vamos? Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estar aquí en esta tarde y concédenos por tu Espíritu todo. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy.
poquito la historia de todos nosotros, ¿verdad? Somos todos un poquito como ese muchacho. Cuando Jesús enseñó esta parábola junto con dos parábolas más, la moneda perdida, ¿recuerdan? El hijo pródigo y la oveja perdida. Los fariseos y los escribas de la ley estaban tratando de preguntarle por cuestiones religiosas y no entendían nada de lo que Jesús hablaba. Cuando él relata la parábola del hijo pródigo, siempre hemos puesto el acento en el hijo que vuelve. Pero ¿saben la verdad? El acento no está en el hijo que vuelve. El acento está en el padre que corre. Está en el padre que corre. El video que hemos visto es un video de cómo sería la historia hoy. Pero aquel padre, dice la Escritura, que fue movido y corrió a buscar a su hijo. Y este es el primer punto a entender en esta noche. Lo que ese papá hizo. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Vuelve como el pródigo a su casa regresar, cuando lejos de su padre se encontró. Es un poquito la historia de todos nosotros, ¿verdad? Somos todos un poquito como ese muchacho. Cuando Jesús enseñó esta parábola junto con dos parábolas más, la moneda perdida, ¿recuerdan? El hijo pródigo y la oveja perdida. Los fariseos y los escribas de la ley estaban tratando de preguntarle por cuestiones religiosas y no entendían nada de lo que Jesús hablaba. Cuando él relata la parábola del hijo pródigo, siempre hemos puesto el acento en el hijo que vuelve. Pero ¿saben la verdad? El acento no está en el hijo que vuelve. El acento está en el padre que corre. Está en el padre que corre. El video que hemos visto es un video de cómo sería la historia hoy. Pero aquel padre, dice la Escritura, que fue movido y corrió a buscar a su hijo. Y este es el primer punto a entender en esta noche. Lo que ese papá hizo es lo que Dios hizo con nosotros. Armamos la vida sin Él, le fallamos con pecados, hacemos de nuestra vida cosas que desagradan a Dios, decidimos vivir independiente de Él, manejar nuestra vida y ponerle un freno a Dios. Y cuando comemos la miseria del fracaso, y me incluyo en el grupo, estoy hablando en primera persona en plural, comemos el polvo del fracaso, necesitamos verlo a Dios correr hacia nosotros. Y es allí donde yo puedo ver que hay un motor misericordioso de Dios a mi propia miseria. Si yo no puedo ver esto en esta noche, nunca, jamás voy a tener compasión por el que sufre. Nunca. La visión correcta de la compasión de Dios en mí motoriza milagrosamente por el poder del Espíritu Santo ser misericordioso a otro. Por eso Pedro dice que el que olvida la purificación de sus antiguos pecados tiene la vista corta. Es decir, por Jesús, amén. Muy bien, vamos a ver un poquitito. Lo que ustedes tienen ahí es el mar de Galilea y todas las localidades en donde Jesús estuvo trabajando en la provincia de Galilea. Quiero decirles que la provincia de Galilea fue sin duda el escenario donde Jesús más desarrolló su ministerio. No solo haciendo milagros, sino que enseñando. Esto es una vista aérea de Galilea. Las localidades que ustedes ven ahí, Caná, Magdalá, Betsaida, Capernaum y Corazín, son todos lugares donde Jesucristo estuvo, sanó y enseñó. El monte de las bienaventuranzas que venimos estudiando está un poquito a la izquierda de Capernaum, mirándolo correctamente es al noroeste. Si ustedes van a Israel, le van a vender que hay un monte de las bienaventuranzas, pero lo cierto es que específicamente no se puede determinar cuál fue exactamente el monte, pero sí la región. Así que cuando uno mira la pintura de las bienaventuranzas, yo le he puesto allí una pintura de 5 colores. En primer lugar,
Porque cuando Jesús, dice Mateo, que no hemos leído, pero que venimos leyendo todos los domingos, que Jesús subió al monte y cuando vino la multitud se sentó y el Señor empezó a enseñar. Y ahí vienen las bienaventuranzas. Quien estaba allí enseñando era el mismo Hijo de Dios, el príncipe de los predicadores. Lo que la gente estaba escuchando allí eran las palabras de aquel que antes, en los capítulos anteriores, había hecho tremendos milagros en Galilea. Por lo cual la multitud viene a escuchar al Señor, no con escepticismo, sino confiando que era el Mesías. Luego todo el propósito de Dios se va moviendo y cuando Jesucristo va a la cruz para completar su propósito de salvación, esas mismas multitudes desaparecieron, mostrando lo volátil que es las personas. Pero aquí, en este contexto, la gente vino a escuchar a aquel que hacía milagros. En la pintura encontramos un escenario que es un lugar elevado, un monte, donde un poquito abajo de la cumbre había una quebrada y había una explanada donde miles de personas se podían sentar. Así que aunque no había amplificador, ni había un parlante, el escenario natural daba para que Jesús enseñe a las multitudes. Yo creo que el Señor tenía una voz clara y firme. No lo dice la Biblia, es una convicción, porque en cada escenario natural donde Él estaba, las multitudes le escuchaban. En la pintura aparece un auditorio. En ese auditorio no eran todos seguidores favorables de Jesús. De hecho, cuando Él da el sermón del monte, en algún momento las preguntas vienen de parte de los escribas y los fariseos, que eran judíos que buscaban prenderle, que querían saber de dónde para ellos loco, hablaba de que era el Hijo de Dios y el Mesías, pero también había una multitud de personas impactadas y sobre todo sus discípulos, que son Padre Celestial. Número 2, una misión. ¿Quién es mi prójimo? Número 3, una muestra tremenda de misericordia. Cristo. Y aquí está la palabra. Romanos 5:8. Mas Dios muestra. Claro, la expresión suprema de la salvación y de la misericordia de Dios fue la cruz del Calvario. Saben, el monte Calvario es muy particular. Uno lo mira, se corre, lo vuelve a mirar y es una calavera. Es una calavera. Gira 400 metros y está la tumba. Apenas 1,5 kilómetros, un poquito más, el Monte de los Olivos, donde, quizá menos, donde el Señor se fue al cielo y va a volver. Todo en un escenario tan pequeño. Pero uno queda conmovido de saber de que ahí fue el lugar donde la misericordia de Dios se derramó sin escalas. Dios, que es rico en misericordia, entregó a su Hijo por mis pecados. No hay una muestra de misericordia mayor que esta. Dios viniendo a salvarnos. Por eso, para que este círculo virtuoso pueda funcionar, algunos de los que estamos aquí necesitamos ir al lugar donde la misericordia de Dios fue derramada sin ningún tipo de restricción. La cruz. Allí donde Dios cargó el pecado de todos nosotros en la vida y las espaldas del Maestro. Allí donde el Señor Jesucristo fue a sufrir clavo por clavo, golpe por golpe, pecado por pecado, por amor de cada uno de nosotros. Mas Dios muestra su amor para conmigo. Cristo murió por mí. Cristo resucitó y Él tiene poder en esta noche para mostrar su misericordia, para perdonar todos tus pecados en esta noche, para limpiarte de todas las cargas y las culpas de la vida, para entrar con su presencia en tu corazón y darte una nueva vida si en esta noche te encontrás con Él. Porque Dios es un Padre de misericordia, que la primer misericordia que quiere hacer en tu vida es salvarte, es entrar en tu corazón. Y tú me dirás, ¿y cómo puedo empezar a vivir ese círculo virtuoso de misericordia? Con la primera decisión, aceptar la misericordia de Dios, el amor de Dios. Mirando mi miseria, se debería ir, pero se detiene, pone su mano sobre mí, me dice que me ama y está esperando que yo pueda abrir las puertas de mi corazón y pedirle perdón por todos mis pecados. Por eso quiero terminar con 2 llamados en esta noche. El primero, aquellos que se sintieron identificados con ese video y que necesitan en esta noche escuchar de parte de Dios la frase: vuelve a casa hoy. ¿Estás lejos del Señor? Vuelve a casa hoy. Tenés aquí una carga, un pecado oculto, una traba, un resentimiento, una amargura. Vuelve a casa hoy. Te has enfriado espíritu. Vuelve a casa hoy. Allí está la misericordia de un Dios que Casa de regresar, cuando lejos de su paz.
poquito la historia de todos nosotros, ¿verdad? Somos todos un poquito como ese muchacho. Cuando Jesús enseñó esta parábola junto con 2 parábolas más, la moneda perdida, ¿recuerdan? El hijo pródigo y la oveja perdida. Los fariseos y los escribas de la ley estaban tratando de preguntarle por cuestiones religiosas y no entendían nada de lo que Jesús hablaba. Cuando él relata la parábola del hijo pródigo, siempre hemos puesto el acento en el hijo que vuelve. Pero ¿saben la verdad? El acento no está en el hijo que vuelve. El acento está en el padre que corre. Está en el padre que corre. El video que hemos visto es un video de cómo sería la historia hoy. Pero aquel padre, dice la Escritura, que fue movido y corrió a buscar a su hijo. Y este es el primer punto a entender en esta noche. Lo que ese papá hizo es lo que Dios hizo con nosotros. Armamos la vida sin Él, le fallamos con pecados, hacemos de nuestra vida cosas que desagradan a Dios, decidimos vivir independiente de Él, manejar nuestra vida y ponerle un freno a Dios. Y cuando comemos la miseria del fracaso, y me incluyo en el grupo, estoy hablando en primera persona en plural, comemos el polvo del fracaso, necesitamos verlo a Dios correr hacia nosotros. Y es allí donde yo puedo ver que hay un motor misericordioso de Dios a mi propia miseria. Si yo no puedo ver esto en esta noche, nunca, jamás voy a tener compasión por el que sufre. Nunca. La visión correcta de la compasión de Dios en mí motoriza milagrosamente por el poder del Espíritu Santo ser misericordioso a otro. Por eso Pedro dice que el que olvida la purificación de sus antiguos pecados tiene la vista corta. Es decir, si no puedo recordar de dónde salí, si no puedo pensar la historia de mi vida, si quiero borrar todo atrás, sé que Cristo perdonó mis pecados, sé que ya no hay culpa, pero recordá que Dios corrió a buscarte. Esta es una noche para que más de uno de nosotros miramos la obra de Dios, porque la carrera de Dios Padre llegó al monte Calvario, donde estaba una cruz, donde Él crucificó a su propio Hijo por amor de nosotros. Vaya si la muestra más en crecer. ¿Cómo ayudar cuando se desatan los problemas en el hogar, en la vida, y cuando estamos en un grupo pequeño, o en un grupo afín, o en un discipulado, y en medio de la lección explotó un problema? Y yo no sé con qué herramientas ayudarlo desde la Biblia. Bueno, de eso se va a tratar la materia. Así que nos involucra a todos y los esperamos. Consejería 1, 8:30 horario el jueves, 9 a 10. Tenemos la materia, va a haber una parte teórica y una práctica donde vamos a convertirnos en consejeros, vamos a intentar serlo y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Así que están todos invitados y los esperamos. Bien, hoy nos toca nuestra penúltima bienaventuranza. No hemos seguido el orden exacto, hubo algunas alteraciones por cambios, pero hoy nos toca la penúltima, que es bienaventurados los misericordiosos. Y yo quisiera decirles que todo lo que cantamos y todo lo que escuchamos nos llevó como por un embudo al concepto de la misericordia de Dios en mí. Y es maravilloso ver cómo el Señor separa y habla de un círculo virtuoso de la misericordia. Y quiero hablarles en esta noche del círculo virtuoso de la misericordia. Porque dijo Jesús en Mateo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y lo que Jesús está queriendo decir es, ¿querés una vida feliz? Hay 8 condiciones que están en las bienaventuranzas. Que no te la da el dinero, que no te la dan las posesiones, que no te la da la fama, pero te la da una profunda unión con Dios que transforma tu vida con valores revolucionarios. Hemos puesto en esta serie de las bienaventuranzas valores que transforman la vida, valores que no cotizan en bolsa. Y son valores que nos hacen dichosos, porque la palabra bienaventurado es dichoso, 2 veces feliz, el que logra vivir estas cosas. Y hablo de un círculo virtuoso porque aquí habla de que el que da misericordia, recibe misericordia. Es un círculo virtuoso porque recibimos la misericordia de Dios, transforma nuestro interior, nos motoriza a ser misericordiosos a los otros y por tomar esa actitud no egoísta, sino misericordiosa a lo otro, la promesa es, recibimos misericordia. Así que el círculo es, recibo la misericordia de Dios, la doy a las personas, recibo misericordia de Dios y de las personas. Vuelvo a recibir la misericordia de Dios,
soy misericordioso a las personas, recibo la misericordia de Dios y recibo la misericordia de las personas. Un círculo virtuoso. Yo no me lo quiero perder. Vamos a ver el cómo se vive bienaventurados los misericordiosos. Vamos a tener cortitas lecturas de la Biblia. Abran sus Biblias, acompáñenme. Veo algunos en penumbras.